Buenas noches, mi nombre es Omar Salas, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y realizaré una breve exposición sobre la tecnología de los circuitos integrados. Los circuitos integrados, como sabemos, tienen ciertas características las cuales tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar y hacer un diseño. En esta se encuentran los voltajes de alimentación, niveles lógicos, potencia de disipación, el fan-out y los retardos de propagación. Sabemos que dentro de esto se encuentran los CMOS y los TTL. El CMOS en inglés significa Complementary Metal Oxide Semiconductor o un semiconductor complementario de metal oxidado. Este está disponible en diferentes presentaciones de 5 voltios, 3.3 voltios, 2.5 voltios, además de 1.2. También tenemos los transistores TTL, que sus siglas significa Transistor to Logic o doble transistor lógico. Dentro de estos también tenemos lo que se denominan los niveles lógicos del CMOS y también los de TTL. Estos son los valores de operatividad, dependiendo de las salidas, pueden ser altos y bajos, es decir, ceros y unos. Ejemplo, tenemos tenemos los circuitos integrados de 5 voltios que para que ellos reciban un bajo, los voltajes de su entrada tienen que estar entre 0 y 1.5 voltios. Y en el caso de los de 3.3 voltios, ellos trabajan para sacar un bajo lógico entre 0 y 0.8 voltios. También sabemos que el de 5 voltios para que arroje un alto, este va a trabajar de 3.5 a 5 voltios. Y a su vez tenemos los de 3 voltios, que estos para que reciban un 1 lógico, un alto, van a trabajar entre 2 y 2.3 lógico, y 2.3 voltios. De la misma manera trabajan los TTL. Ellos saben que tienen, al igual que los CMOS, tienen cuatro diferentes entradas lógicas que son el BIL, BIH, BOL, BOH. BIL y BIH quieren decir que son las entradas y el BOL y el BOH son las salidas. Tanto en el CMOS como el TTL funcionan de la misma manera. También tenemos que tener en cuenta lo que se denomina margen de ruido. Primero, sabiendo que tenemos que saber que el ruido es una tensión no deseada que se produce dentro de los circuitos. Estos pueden ser ya sea por cables u otros conductores internos que pueden captar ciertas radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. Los dispositivos de circuitos integrados tienen cierta tolerancia, tanto en los de alto voltaje como los de bajo voltaje tienen una forma de cálculo. ¿Qué sucede también con esto? Que resulta que ellos al recibir en sus entradas ya sea un valor lo suficientemente alto de ruido para lanzar un 1 lógico o pueden tener un valor lo suficientemente bajo para recibir un 0 lógico. Eso se tiene que tener en cuenta y para esto nosotros también calculamos lo que es el margen de ruido, que es la tolerancia que tienen los dispositivos para esto. Tenemos el BNH, que se calcula para los de nivel alto, que viene siendo el valor mínimo en la compuerta de salida y menos el valor mínimo en la compuerta de entrada. Estos son para los de nivel alto, quiere decir para los de 5 voltios, como un ejemplo. También tenemos el BNL, que es para los de nivel bajo, que viene siendo, como así decirlo, los de 3 voltios. Este tiene que ser la diferencia entre el valor máximo de la entrada del dispositivo del valor bajo menos el valor máximo en la salida del dispositivo de nivel bajo. De esta manera se consigue este margen. También debemos tener en cuenta lo que es la disipación de potencia. Estos trabajan de diferentes maneras, tanto en el CMOS como en el TTL. Entonces, por ejemplo, en el CMOS trabaja que él tiene un 50% de su trabajo en los altos y otro 50% en los bajos. En los altos circula una corriente que se llama ICCH referente a las altas y en los niveles bajos trabajan con una ICCL referente a los niveles bajos. Esto tiene el 50% de su trabajo a nivel alto, el otro 50% a nivel bajo y nosotros para poder calcular lo que es la disipación media necesitamos conseguir la corriente de alimentación media, que viene siendo la suma de ambas corrientes dividida entre 2. De la misma manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que la disipación de potencia en un circuito TTL depende netamente de las frecuencias de operación, de su rango de operación, mientras que los CMOS dependen su disipación de potencia depende netamente de la frecuencia. Luego tenemos el retardo de propagación. El retardo de propagación viene siendo el tiempo en el que tarda el circuito, el integrado, en hacer el cambio de alto a bajo o viceversa. Este viene siendo el TPHL cuando resulta ser el cambio de nivel alto a nivel bajo, como lo dice LHL. Y luego tenemos el TPLH cuando viene siendo la salida que cambia de bajo a alto. La carga en los CMOS difiere en la TTL en el tipo de transistor empleado en la lógica. El CMOS presenta una carga predominantemente capacitiva en la compuerta excitadora. Cuando la salida de la puerta excitadora está en un nivel alto, la capacitancia de la entrada de la puerta se carga a través de la resistencia de salida de la puerta excitadora. Cuando la salida de la puerta excitadora está en un nivel bajo, la capacidad se descarga. El fan-out de una puerta CMOS depende de la frecuencia de operación. Cuanto menos entradas tenga entradas de carga haya, mayor será la frecuencia máxima. En el caso de los TTL, una compuerta excitadora de TTL entrega, es decir, que se comporta como una fuente de corriente. Y las entradas de las puertas de carga en nivel de estado alto, y absorbe corriente como un sumidero en las compuertas cuando están en estado bajo, es decir, IIL. En los TTL, la capacidad de corriente de sumidero está normalmente es de valor de nivel bajo. Y este es el factor más crítico que predomina en el fan out. Los MOSFET. Los MOSFET
son los transistores de efecto de campo semiconductor de metal oxidado. Estos son elementos activos de conmutación en los circuitos CMOS. Idealmente funcionan como circuitos para estar normalmente cerrados o abiertos dependiendo de la entrada. También tenemos los inversores CMOS, los cuales son la lógica más complementaria de los CMOS. Utiliza complementos MOSFET para los elementos básicos y para complementar se emplea con transistores MOSFET de canal P y de canal N. Cuando se aplica a nivel alto en la entrada en el MOSFET del canal P, como lo tenemos aquí en el ejemplo, Q no conduce y el MOSFET en el canal N, Q2U2 conduce en saturación, produciendo así la salida de un bajo. Cuando se aplica un bajo en la entrada Q1 y se satura en la Q2, de esta manera producen una salida en alto. También tenemos las compuertas NAND en el CMOS. Cuando ambas entradas están en un nivel bajo, la salida se forza a un nivel alto. Cuando las entradas A están en nivel bajo y la entrada B está en un nivel alto, la salida se forza a un nivel alto. Y por último, como cuando ambas entradas están en nivel alto, la salida se forza a un nivel bajo. También tenemos las puertas NOR-CMOS. Cuando ambas entradas están a nivel bajo, la salida se fuerza a un nivel alto. Cuando la entrada A está a nivel bajo y la entrada B está a nivel alto, la salida se fuerza a nivel bajo. Cuando la entrada A está a nivel alto y la entrada B está a nivel bajo, la salida se forza a nivel bajo. Y cuando ambas entradas están en nivel alto, la salida se forza a nivel bajo. También tenemos lo que es el término de drenador abierto. Quiere decir que el drenador del transistor de la salida no está conectado y debe conectarse externamente al voltaje a través de la carga de un circuito de salida del drenador abierto, que es único en el MOSFET del canal N. Tenemos los CMOS triestado que combinan las ventajas del circuito totem pole y el colector abierto. Una compuerta CMOS triestado permite poner en cortocircuito ambos transistores en la salida Q1 y Q2 y al mismo tiempo desconectado de la salida del resto del circuito. Cuando la entrada de habilitación está en nivel bajo, el dispositivo se activa para funcionamiento normal. Cuando la entrada de habilitación está en nivel alto, este está en estado de alta impedancia. También tenemos el transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar es el elemento activo de conmutación más utilizado en todos los circuitos TTL. Tenemos los inversores TTL, que su función lógica es de un inversor o de cualquier tipo de compuerta que sea siempre la misma, independiente del tipo de tecnología o el circuito que se pueda utilizar. También tenemos las puertas NAND TTL, que básicamente es un circuito inversor, excepto que en el Q1 tiene un inversor de entrada adicional. También tenemos el TTL Shockley, que proporciona un muy rápido tiempo de conmutación mediante la incorporación de diodos Shockley, que evitan que los transistores entren en saturación y disminuye el tiempo que tarda el transistor en entrar en conducción. Las entradas TTL no utilizadas quieren decir que son entradas que se desconectan de la puerta TTL. Actúa con un nivel lógico alto, ya que la entrada en abierto da lugar a la unión de un emisor polarizado en inversa del transistor de entrada, al igual que el nivel alto. Sin embargo, debido a la sensibilidad del ruido, es mejor no dejar las entradas utilizadas en desconectadas. También tenemos las entradas unidas, que es un método más común de manipular las entradas no utilizadas de una compuerta, que es conectarlas a una entrada que sí se use de la misma compuerta. Para las puertas NAND y AND, todas las entradas unidas cuentan como una unidad de carga para el estado bajo, pero las puertas OR y NOR, cada entrada conectada a otra cuenta como una carga adicional en el estado bajo. También tenemos los circuitos ELC, al igual que los TTL, es una tecnología bipolar. En el circuito SL típico está formado por un circuito de entrada de amplificador diferencial y un circuito polarizado, y la salida del tipo seguidor emisor. SL es mucho más rápido que el TTL. También tenemos el PMOS, que es una de las primeras tecnologías para producir los circuitos MOS de alta densidad, y es utilizada con los transistores MOS de canal P en modo de acumulación para producir los elementos de puertas básicas. Tenemos los NMOS, que son dispositivos de desarrollo a medida que la tecnología de procesamiento mejoraba. Entre los circuitos NMOS se utilizaba más el transistor MOS de canal N, como se muestra en la figura de una compuerta NAND y una compuerta NOR. Y por último tenemos el E2CMOS, que esta tecnología está basada en una combinación de las tecnologías CMOS, NMOS, que se utilizan en dispositivos programables para la PROM y dispositivos CPLD. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.